Vamos a darle desarrollo, vamos a dar inicio al tema de hoy. El tema de hoy lo tenemos en Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13. Voy a tratar de hablar y predicar lento, ¿no? Para mis hermanos que están acá, que se les dificulta el español, voy a tratar de, también para tener, ¿no? Voy a tratar de hablar un poco más pausado para que ellos puedan entender un poco más nuestro sermón en español. El título de la palabra el día de hoy, la tradición humana y la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el contraste, hoy vamos a ver la lucha que por durante toda la historia, podría decir, se ha venido enfrentando, ¿no? Que es la tradición humana contra la palabra de Dios, ¿no? Vemos cómo las iglesias, pues afortunadamente hay unas que se basan sobre la palabra de Dios y desafortunadamente y tristemente otras siguen tradiciones humanas. Y hoy vamos a estudiar sobre la tradición humana y la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, este es uno de los capítulos más teológicos. Espero que estén concentrados, que nada los distraiga. Este es uno de los capítulos más teológicos, más cruciales del Evangelio de Marcos. Es crucial, ¿por qué? Porque es un capítulo que nos ayuda a entender en una forma bien clara la diferencia que hay entre el cristianismo y la diferencia que hay entre las otras formas en que los seres humanos tratan de lidiar con el problema de la culpa. El problema de la culpa, ¿verdad? Hace 8 días hablábamos, domingos pasados hablábamos sobre la conciencia que Dios colocó en el ser humano. Todos tenemos conciencia, ¿verdad? Todos sabemos cuando algo está mal, ¿cierto? Todos sabemos cuando lo que estamos haciendo está bien o está mal. Hay una conciencia dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Y lastimosamente el lenguaje de nuestra conciencia es muy limitado, hermanos. Porque nuestra conciencia solamente sabe decir, está bien o malo, ¿cierto? Está aprobado o desaprobado. Y Dios colocó en todos nosotros esa conciencia. Pero la diferencia que hay entre el cristianismo y todas las otras formas en que los seres humanos tratan con lidiar con este problema de la culpa, hoy lo vamos a ver reflejado aquí en este capítulo. Por eso es que es tan importante y tan crucial este capítulo. Es bastante teológico. Y sé que el Espíritu Santo nos va a dar a cada uno de nosotros, según nuestra disposición, ese entendimiento para entender su palabra. Amén. Este relato nos muestra el problema de elevar, ¿no? Colocar por encima las tradiciones humanas al nivel de la palabra de Dios. Y eso es una alerta roja, ¿no? Para cualquier iglesia debería ser una bandera roja, así como la bandera roja que hay en las playas ahora por los fuertes vientos, ¿cierto? Oleaje fuerte, peligroso. Esa misma bandera roja debería estar ondeándose en todas las iglesias cuando se coloca o se eleva las tradiciones humanas por encima o al nivel de la palabra de Dios. Hay un problema muy, muy serio acá, muy importante acá, sobre la palabra de Dios cuando es sobrepasada y es puesta por debajo a las tradiciones humanas, a la sabiduría humana, y lastimosamente hoy en día las iglesias están permeadas, se han permeado de la sabiduría humana, de la psicología de afuera, ¿verdad? Y en los púlpitos lastimosamente no se predica la palabra, no se predica la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco sobre el legalismo, ¿sí? Porque eso es lo que trata hoy nuestra predicación. Hoy nos correspondió este pasaje. El legalismo es lo que sucede cuando hacemos ambas cosas. Tradición humana, practicamos tradiciones junto con la palabra de Dios. Entonces, esto nos da un poco más la idea sobre, muchas veces hemos escuchado la palabra legalismo, pero no la entendemos, ¿sí? Hoy vamos a entender un poco que el legalismo es cuando hacemos ambas cosas. Practicamos tradiciones humanas y al mismo tiempo como que
tratamos de obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando cuando tú sustituyes tus prácticas religiosas por la palabra de Dios, empiezas a confiar en esas prácticas para tu sentido de rectitud, para una paz, para que tu culpa, esa culpa que hablábamos al comienzo, esa culpa, esa conciencia como que se te aquiete, y el hombre tiende mucho a eso. El ser humano tiende a callar la voz de la conciencia con prácticas humanas, con tradiciones humanas. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? Ok. Entonces, cuando sustituyes tus prácticas religiosas por la palabra de Dios, empiezas a confiar en esas prácticas. Entonces, esto me va a llevar al siguiente paso, que es confiar en mis prácticas para tener una paz, una supuesta paz en mi conciencia. Y aquí estamos empezando a ver qué tan delicado es este tema. Por eso les decía que es muy importante. Entonces, aquí nos volvemos ciegos a la verdad. Entonces, tratamos de acallar nuestra conciencia con prácticas, pero nos volvemos ciegos a la palabra, a la verdad. Entonces, esto nos lo dice Isaías 64:6. En Isaías 64:6 dice, toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Eso dice en Isaías, comparada con el Señor. Aquí podemos notar con esta palabra y podemos entender un poco más cuál es la justicia del Señor, ¿no? La justicia del Señor, o nuestra justicia más bien, la justicia humana, son como trapos de inmundicia comparada con la justicia del Señor. Y el hombre ha tratado durante mucho tiempo, durante muchos siglos, ha tratado de idearse prácticas religiosas para tratar de estar a cuentas con Dios, ¿no? Para que su conciencia diga, no, yo estoy bien con Dios, estoy haciendo esto a favor de estar a cuentas con Dios. Y ese es el problema. Este es un relato en el que Jesús se enfrenta, vamos a ver hoy el enfrentamiento que tiene Jesús con este tipo de hipocresía religiosa. Jesús se enfrentó ferozmente con esta hipocresía religiosa, por lo que tenemos que prestar mucha atención a lo que nuestro Señor dice. Vamos al primer capítulo, vamos a leer todo el pasaje. ¿Ya tienen en sus Biblias Marcos 7, 1 al 13? ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Ok. Leemos. Dice así la palabra del Señor. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús le respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de sus padres o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Amén. Ese es el texto que tenemos el día de hoy. Podemos ver aquí el enfrentamiento de Jesús. Jesús no la tenía fácil, ¿verdad? Porque se estaba enfrentando contra
el círculo fuerte, poderoso en esos tiempos, que eran los fariseos. Vamos a ver aquí, vamos a estudiar un poco para que ustedes entren en contexto sobre qué tenemos aquí. Vemos aquí los fariseos y algunos escribas, dice la palabra. En el versículo 1 vemos, ustedes pueden ver también en pantallas, que la palabra nos dice que fariseos y algunos de los escribas vinieron de Jerusalén. Aquí podemos ver, hermanos, que el periodo anterior a la encarnación de Cristo vio el desarrollo de ciertos grupos dentro del judaísmo. O sea, nacieron ciertos grupos dentro de estos grupos del judaísmo, y por lo tanto hay cierta información de fondo importante que es necesario que la conozcamos hoy. Es necesario entender todo aún historia, ¿no? de lo que formaba este grupo de judíos. Fariseo, la palabra fariseo. ¿Alguien tiene conocimiento sobre cómo nacieron, qué pensamiento tenían los fariseos? ¿Se han estudiado sobre esta palabra fariseo? Esta palabra fariseo es un término que significa separado, ¿sí? Separado. Y estos hombres eran muy parecidos a los fundamentalistas de su época. O sea, eran personas muy ortodoxas, eran muy fundamentalistas, eran muy rígidos, muy acertados con sus pensamientos. Ellos procuraron guardar diligentemente la palabra de Dios, fuertemente. Ellos eran arraigados a esto. Intentaron protegerse de la influencia pagana, ¿cierto? Como decir hoy en día nosotros, protegernos de lo que el mundo hoy en día practica. Ellos intentaron protegerse de la influencia pagana en la vida y la cultura judía. Entonces trataron de guardarse, de esconderse en allí, y ellos realmente querían vivir vidas puras y agradables al Señor, ¿cierto? Ellos inicialmente querían vivir unas vidas que agradaban a Dios. Desafortunadamente, pensaban que un componente importante para obtener la salvación se basaba en mantener una limpieza ritual, que es la que leímos hoy acá, una limpieza ritual, ¿no? Lavado de manos, lavado de utensilios. Entonces, desafortunadamente, ellos empezaron a entender que la salvación también se basaba con la limpieza ritual. Y aquí es donde empezamos, hermanos, a ver este desvío y que hasta el día de hoy, hermanos, afecta, ¿verdad? Evitar el contacto con cualquier cosa impura era el objetivo de ellos en ese tiempo. Evitar el contacto con pecadores. Ustedes recuerdan la historia de las personas que tuvieron lepra en esa época, no podían tocarlas, o las mujeres que padecían la mujer que padecía de flujo de sangre, ella no podía sentarse en esta silla y los demás tampoco podían tocarla porque quedaban inmundos. Entonces estaban obsesionados con lavarse ritualmente. Entonces ellos empezaron a coger esta idea, ¿sí? Y a entender que habían que lavarse de la inmundicia, había que lavarse de aquellas cosas que eran impuras, ¿sí? Los escribas, vemos aquí también, aparte de los fariseos, ustedes ven escribas, ¿cierto? Los escribas, ellos eran expertos legales de la fe judía, eran expertos legales en la fe judía. La mayoría de los escribas eran fariseos, ¿cierto? Estaban muy versados en las leyes de Moisés. Ellos estaban enfocados sobre las leyes de Moisés, los escribas. Tenían toda la ley, ¿en dónde? En su cabeza, memorizada. Toda la ley de Moisés está en su cabeza. Sin embargo, en tiempos de Jesús ya se habían convertido en solo habladores y expertos en resultados sensacionalistas. Se volvieron expertos en tener la ley en su mente, en hablarla, pero y también producir resultados sensacionalistas, pero poco poco vivían y mostraban lo que tenían en su mente. No eran muy diferentes de la mayoría de nuestros abogados hoy en día, ¿no? Sabemos que los abogados hoy en día, la mayoría, ¿no? O bueno, hablemos de un cierto grupo de abogados, no hablan muchas veces con la verdad, ¿cierto? No hablan con la verdad. Y esto era más o menos una imagen de lo que se veía en esos tiempos. Los escribas
todo el tiempo eran expertos habladores, pero no mostraban unos resultados fieles, ¿no? a lo que tenían en sus cabezas. Y otros dos grupos no mencionados aquí, no mencionan aquí estos dos grupos, pero es útil conocer los saduceos y los herodianos. ¿Cuántos han escuchado esta palabra cuántos lo han visto, lo han leído en sus Biblias? Saduceos o herodianos. Uno queda confundido, ¿no?, con todo esto. Pero es importante conocerlo, La mayoría de los sacerdotes eran saduceos y eran los liberales de los tiempos de Jesús. Eran los liberales, como el ala liberal que hoy conocemos en nuestra parte política, eran los liberales en el tiempo de Jesús. Ya no creían en la autoridad de la palabra de Dios. Ellos ya no creían en la palabra de Dios, en su autoridad, y habían reducido la fe a prácticas rituales. Habían reducido la fe a prácticas. Y aquí entonces como que más ellos socavaban en ese hueco profundo y oscuro de las prácticas humanas, ¿no? Y los herodianos era un grupo político. Su interés era mantener a la familia de Herodes en el trono y mantener el mayor control local posible sobre Israel, sobre todo Israel, frente a la ocupación romana, ¿sí? Esa era la preocupación de los herodianos. Y recuerden ustedes que en el capítulo 3 lo estudiamos acá, que los fariseos y los herodianos se habían unido contra Jesús. Estos dos grupos se unieron en el capítulo 3. Si tienen la oportunidad de, ahora cuando lleguen a sus casas, leer el capítulo 3 de Marcos, ustedes se van a dar cuenta que ahí los fariseos y herodianos se unieron para ir contra Jesús, ¿sí? Sabemos que la fama de Jesús se había extendido, Jesús estaba haciendo milagros, las multitudes lo seguían por todo Israel. Y sabemos que Jesús acaba de enviar también a los 12. Veíamos en capítulos anteriores, también aquí lo estudiábamos, en este mismo púlpito estudiábamos cuando Jesús comisiona a sus 12 y los envía, a sus 12 discípulos. En medio de este ambiente, ¿no? Este ambiente de esta confrontación que Jesús tiene contra los fariseos, escribas, ¿verdad? Y vemos cómo Jesús acaba de enviar a los 12 a proclamar el arrepentimiento entre todos los pueblos de Galilea. Jesús tenía claro lo que él vino a hacer. Y él no iba a dejar que ningún ala, ninguna corriente política o tradicionalista humana lo desviara. Jesús entendía lo que él estaba enfrentando. Y ahora vemos que estos hombres vinieron de Jerusalén. Lo que acabamos de leer, hermanos, es que estos hombres, estos dos grupos, fariseos y algunos escribas, llegaron de Jerusalén. ¿Cuánto viajaron para ver a Jesús? Jerusalén está al sur de Israel. ¿Sí? Hay aproximadamente 90 millas desde Jerusalén hasta Capernaum, que es donde estaba Jesús, ¿sí? No es fácil un viaje de estos, hermanos, ¿cierto? 90 millas no es fácil. Y lleva varios días de viaje. Entonces, ¿por qué vinieron? O sea, ¿cuál era la obsesión de estos dos grupos a encontrarse con Jesús? Ellos vinieron y un principio que queremos entender es este. Cuando el evangelio se proclama abiertamente, hermanos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de predicar el evangelio. Yo sé que sí. A familia, amigos, vecinos, en tu trabajo, en tu estudio, has proclamado el evangelio, has hablado de Cristo. Pero cuando nosotros proclamamos el evangelio abiertamente, aquellos que se oponen a la persona de Cristo se manifiestan. Porque lastimosamente el resultado que tenemos cuando predicamos el evangelio no es el que esperamos. Muchas veces se burlan, muchas veces nos rechazan a Cristo, que es lo más, no es lo más importante de nosotros, sino que rechazan al mismo Cristo. Y entendemos y sabemos que cuando el evangelio se proclama abiertamente, se manifiesta quién está contra Cristo, quién se rebelará y quién se opone a Cristo. El pastor esta mañana comentaba pues algo que le sucedió a su hijo, Eiran. El pastor contaba que Eiran él es un adolescente y él fue con sus demás compañeros adolescentes a repartir
algunos perros calientes y botellas de agua a la playa. Ellos fueron a la playa, tenían como esa actividad allí de ir y orar por las personas. Entonces estos jóvenes le preguntaban a la gente, ¿podemos orar por ti? ¿Sí? ¿Podemos hablar de Jesús contigo? Ellos primero les preguntaban, ¿sí? Y oh sorpresa, las respuestas que obtenían, ¿sí? Porque a medida que ellos pues avanzaban en su actividad para predicar el evangelio, descubrieron que algunas personas recibían el hot dog, el agua, ¿verdad? Algunas personas dijeron, sí, puedes orar por mí, muy pocas. Otras dijeron, puedes hablarme de Jesús. Y otros no querían ni el hot dog, ni el agua, ni Jesús. ¿Cierto? Y muchas veces esto ellos no querían que se orara por ellos, no querían oír hablar de Jesús. En nuestros tiempos, hermanos, en nuestros tiempos. ¿Sí? El evangelio implica una confrontación, como le decíamos al comienzo. Seguir a Cristo implica una confrontación. ¿Sí? Una confrontación con la persona de Cristo. Porque Cristo va a demandar de nosotros que vivamos como Él quiere que vivamos, no como nosotros querramos vivir, ¿verdad? Es vida eterna para quienes lo reciben, nos dice la palabra. ¿Es así o no? Y la palabra también nos dice que es condenación y juicio para quienes no lo hacen. Pero aquí vemos claramente, hermanos, cuando el evangelio se ha presentado abiertamente, aquellos que se oponen a Cristo se darán a conocer. Se darán a conocer. Esos hombres han venido a confrontar a Jesús. Se tomaron la molestia de viajar 90 millas y su única meta y propósito era confrontarlo. Ellos iban de frente contra Jesús y vemos que vienen con una acusación. ¿Cuál era la acusación? ¿Cuál es la acusación que ellos vienen? Dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Esa era la acusación, ¿cierto? Y cuando critican a los discípulos de Jesús, sabemos ustedes y yo sabemos que en realidad están criticando a Cristo, ¿verdad? No nos equivoquemos, hermanos, porque para ti y para mí no es lo mismo, no es diferente. Porque tú puedes decir allí sentado, no, pero es que esa historia pues no tiene nada que ver conmigo, yo sigo a Cristo, ¿verdad? Yo no lo rechazo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros hemos hablado mal de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, de nuestras hermanas? Allí estamos hablando también mal de nuestro Señor, que los salvó a ellos y los justificó a ellos. Y que son creación de Dios, finalmente. Pero nosotros tendemos mucho a guardar en nuestro corazón odio, a hablar mal de los demás, y estamos diciendo, no, pero yo soy muy diferente a los fariseos o a los escribas, pero resulta que yo, dentro de mi corazón, practico cosas iguales a estas. Entonces vemos, pasen conmigo al versículo 3, pasen conmigo al versículo 3 y 4. Acá, ¿por qué los fariseos y en realidad los judíos no comen sin lavarse las manos ritualmente, conforme a la tradición de los ancianos? Y esta sección nos deja ver, hermanos, que aparece, ustedes se dan cuenta que en sus Biblias aparece en paréntesis. ¿Sí se dan cuenta ahí en sus Biblias que están en paréntesis? Y esto se debe a que es una explicación de una costumbre judía y sirve para informar a los lectores de Marcos sobre las prácticas judías. ¿Quién es aquí judío? Levanten la mano el que es aquí judío. ¿Quién es judío aquí? ¿Nadie? ¿Nadie es judío acá? Bueno, yo tampoco soy judío, ¿cierto? Entonces, somos gentiles. Tú y yo somos gentiles. Aquí nadie es judío, todos somos gentiles, ¿verdad? Y por eso es necesario explicar las costumbres judías. Es importante conocer estas costumbres, hermanos, porque fue allí donde nuestro Señor desarrolló todo su ministerio y toda su vida. Y esta explicación nos recuerda que la audiencia de Marcos son cristianos gentiles como tú y como yo.
Es así, o sea, antes de comer, un judío piadoso se lavaba las manos con una pequeña cantidad de agua, ¿sí? No era como frotar el agua cuando nosotros nos lavamos las manos aquí con jabón y que nos frotamos las manos, no. Ellos lo hacían en una cantidad muy pequeña, pero era algo muy simbólico. Los judíos cogían un poco de agua y la regaban sobre sus manos. Cuando iban al mercado podían entrar, ellos sabían que cuando iban a las plazas podían entrar en contacto con gentiles, podían entrar en contacto con judíos no observantes, entonces ellos sabían que tenían que lavarse esas impurezas con una limpieza ritual, ¿sí? También lo hacían con otras cosas, entonces leemos aquí en la palabra que lavaban sus tazas, jarros, utensilios y vertían agua sobre los sofás y las mesas del comedor, ¿verdad? Era una limpieza ritual que ellos tenían. Y en el versículo 5, pasen conmigo al versículo 5, estamos conociendo un poco sobre todos estos rituales y esta forma de vivir de esta comunidad. Y vemos aquí en el versículo 5 que entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no viven según la tradición de los ancianos? ¿Sí? Notarás aquí la frase, la tradición de los ancianos. Esta es la segunda vez que se utiliza esta frase y no se refiere a la ley de Moisés. Aquí ellos no están llevando a la gente a la ley de Moisés, acá están llevando a la gente a sus tradiciones humanas, ¿verdad? Se refiere a la ley oral. La ley oral es la interpretación de las leyes de Dios que fue desarrollada durante muchos años por los rabinos. No es la ley de Moisés, ¿cierto? Es una ley oral que ellos interpretaron basado en las leyes de Dios, pero que ellos fueron como añadiéndole cosas a la ley, ¿verdad? Durante muchos años. Entonces, no están desafiando a Jesús sobre la palabra de Dios, están desafiando a Jesús sobre sus propias costumbres. Aquí están desafiando a Jesús. Aquí estos grupos, fariseos y escribas, están desafiando a Jesús sobre las propias costumbres que Jesús conoce. Y era casi un insulto, ¿verdad? Y esto era con lo que Jesús se encontró. En medio de que la gente lo estaba siguiendo, ¿verdad? Por un milagro, por una señal, están desafiando a Jesús sobre sus propias costumbres. Y en el Nuevo Testamento queremos familiarizarnos con dos frases que escuchamos a menudo, ¿verdad? Está escrito o lo habéis oído decir. Y uno muchas veces ve el está escrito significa la Biblia dice. Cuando tú ves en tu Biblia que dice está escrito, está diciendo literalmente la Biblia dice. La Biblia dice. Y habéis oído, hay otra frase que vemos en la palabra que dice habéis oído, significa que no está en la Biblia, pero los rabinos enseñan esto. Cuando tú ves en el Nuevo Testamento habéis oído, ahí tú vas a entender que es porque los rabinos están enseñando esto específicamente. Cuando dice la Biblia dice es porque es la palabra de Dios. Pero acá entonces vamos a empezar a ver cómo ellos empezaron a manipular esto y empezaron a ir en contra de Jesús. Y notarás aquí que Jesús a menudo confronta muchas de las cosas que enseñaban los rabinos. Jesús confrontaba. Ustedes no han oído, Jesús les decía, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Es decir, ustedes enseñan que lo que los demás rabinos han enseñado, ¿verdad? Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Y aquí esto no le gustaba a los rabinos. Esto no le gustaba a los fariseos. ¿Cómo así que yo les digo? O sea, ¿quién es usted? ¿No? Ellos decían, pero ¿quién es? ¿Verdad? Y Jesús nunca contradice lo que está escrito. De hecho, Jesús confronta lo que enseñan los rabinos recordándoles, nunca habéis leído o diciendo, nunca sabéis lo que está escrito. O sea, ustedes no saben lo que está escrito. Ustedes solamente están enseñando leyes que ustedes están desarrollando, que ustedes están manipulando, pero ustedes no están enseñando lo que está escrito. Ustedes dicen, ustedes habían oído, mas no lo que está escrito. Entonces, hermanos, la ley de Moisés dio algunas instrucciones para la purificación ritual. O sea, en la ley de Moisés hay algunas instrucciones sobre una purificación ritual, pero esas instrucciones no se aplican al judío promedio. Es decir, esas instrucciones eran para los sacerdotes
¿Cuántos han leído en el Antiguo Testamento cuando los sacerdotes servían en el templo? Vemos que esos sacerdotes eran prescritos por esos sacerdotes como alguien que había sido como otorgado a servir en el templo, y había una impureza y ellos se lavaban, ¿verdad?, antes de ingresar al templo. Esos lavados ceremoniales cumplían con un propósito muy importante. Enseñaron al pueblo de Dios la diferencia entre lo impuro y lo puro. O sea, el pueblo de Dios afuera estaban viendo que esa práctica solamente les estaba dejando ver que con Dios, ¿verdad?, hay una diferencia entre lo puro y lo impuro. ¿Sí? Entonces enseñaron al pueblo de Dios la diferencia entre lo santo y lo profano. Esos rituales en el templo, en el Antiguo Testamento, servían para eso. Pero lastimosamente estos grupos empezaron a convertir estos rituales como base, como una base en su relación con Dios, ¿no?, en su salvación. Entonces Dios dio todas esas leyes para enseñarnos una lección básica. Cuando Dios envía las leyes, como personas que nosotros somos como pecadores, no podemos estar en la presencia de un Dios santo, ¿cierto? Nosotros somos personas caídas, nuestros pecados nos hacen inmundos y no hay nada que podamos hacer al respecto. No hay nada que nosotros podamos hacer al respecto, hermanos. No podemos expiar nuestros pecados. Y yo creo, entendemos que aquí todos entienden eso, tienen eso claro, ¿verdad? Aquí nadie puede expiar sus propios pecados. Nadie puede hacer nada al respecto con su inmundicia, con su pecado. No podemos borrarlos. Los pecados no los podemos borrar, no los podemos lavar, como hacían esos hombres lavando sus manos. Ese pecado que está dentro de nuestro corazón, cosas que tú muchas veces dices, no, pero según estos grupos lavaban sus manos, pero estaban como limpiando algo externo, ¿verdad?, pero no algo interno. Y ustedes saben que Jesús vino a ocuparse en lo interno de nosotros, en nuestro corazón. Él vino a circuncidar nuestro corazón, ¿verdad? Entonces no podemos lavarlos, no podemos borrarlos. Entonces, ¿qué puede lavar nuestros pecados? ¿Quién me da la respuesta? ¿Qué puede lavar nuestros pecados? ¿Quién me dice qué puede lavar nuestros pecados, hermanos? La sangre de Cristo. ¿Cierto que sí? La sangre de Cristo, solo la sangre de Cristo puede lavar nuestros pecados. Solo ella. Y lo interesante es que la palabra para lavar aquí, que se utiliza para lavar a lo largo de este diálogo, es la misma palabra en el original, es para la palabra bautismo. Y es interesante, ¿no, hermanos? Es la misma palabra, cuando vemos aquí la palabra lavar, es la misma palabra en el original para bautismo, ¿no? Y el lavado que importa no es el lavado externo del agua. El lavado que importa es el lavado interno del Espíritu. Y eso es lo que hacemos cuando participamos en el bautismo, ¿sí? Es el lavado interno en el Espíritu. Porque nosotros podemos engañar al hombre. Nosotros tenemos cosas ocultas en nuestro corazón y podemos engañar a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres. Tenemos cosas ocultas, pero a Dios, a Él no podemos burlarlo, ¿cierto que no? No podemos burlarnos de Él. Y es necesario el lavado interno del Espíritu, un lavamiento que se recibe por fe, hermanos, por fe en el mismo momento en que te arrepientes y confías en Cristo. En el momento que tú te arrepientes y confías en Cristo, ahí tú estás empezando a recibir el lavamiento interno. Esos hombres se preocupaban por lo externo. Y lastimosamente hoy en día hay iglesias que se preocupan por su fachada, por un buen nombre en la iglesia, por una buena banda de música acá, por buenas actividades para los jóvenes y demás, pero se olvidaron de lo más importante, que es predicar la palabra que es la única que cambia nuestra parte interna, nuestro corazón. La palabra es la única que puede transformar nuestro corazón. Y lastimosamente lloramos por aquellas iglesias hermanas que están en este sector,
que vuelvan a predicar la palabra fielmente. Fielmente. Se olvidaron de predicar la palabra. Y por ende, dejan de recibir el lavado interior del Espíritu. Sin embargo, el problema aquí es que estos hombres no están desafiando a Jesús sobre la palabra de Dios. No están diciendo, la ley de Moisés prescribe esto o aquello, porque entonces no enseñan a sus discípulos a hacer esto y aquello, ¿sí? Ellos están diciendo, ¿por qué no enseñáis a vuestros discípulos a vivir según nuestra tradición? O sea, eran tan descarados, ¿verdad? Estos hombres, que no le estaban diciendo, Jesús, pero tú ¿por qué no le enseñas a tus discípulos a vivir bajo la ley de Moisés? Ellos en ningún momento están diciendo eso. Lo que vemos acá es que ellos le están diciendo de una manera muy, en Colombia decimos muy frentera, ¿no? No sé en otros países cómo se dice, muy frentera, ¿no? O sea, le estaba diciendo de una manera muy descarada, le estaba diciendo, pero tú ¿por qué no le enseñas a tus discípulos a vivir según nuestras tradiciones? No. Y aquí ya Jesús estaba empezando a ver contra quién verdaderamente se estaba enfrentando, ¿sí? Hay muchos problemas de legalismo, hermanos, hoy en día en las iglesias. Esto no es un problema de hace más de 2000 años. No, hay un problema de legalismo y hay manifestaciones de esto, del legalismo. Iglesias que prohíben todo, ¿verdad? Iglesias que prohíben las danzas, prohíben el uso de instrumentos musicales, iglesias que te dicen cómo vestir, ¿sí? De cierta manera, no vengas a la iglesia de esta manera, no puedes venir, o cualquier otra cosa que a ellos se les ocurra. Esas son tradiciones humanas. Ese es el legalismo. Pero la peor manifestación del legalismo, con diferencia a esta, es poner las reglas y tradiciones humanas al nivel o por encima de la palabra de Dios. Aquí ya hay una manifestación de legalismo fuerte, hermanos. Cuando se pone al nivel o cuando se pone por encima. ¿Por qué es un problema? Es un problema porque solo Dios tiene la autoridad de moldear, de atar, de formar tu conciencia. ¿Y Él lo hace a través de qué? Él lo hace a través de su palabra. Amén. Él hace esto a través de su palabra. Solo Él tiene la autoridad de hacerlo. Nunca debemos sustituir la palabra por la nuestra, hermanos. Nunca. Nunca, hermanos. Y Dios sabe, cuando yo digo esto sobre otras iglesias, y oro por las demás iglesias, pero Dios sabe que cuando lo digo con tristeza. Lastimosamente hay iglesias que desde sus púlpitos se escucha más las experiencias, los testimonios del pastor que la misma palabra de Dios. Y se desenfocan. Y su pueblo no está recibiendo palabra. Su pueblo no está siendo transformado por el Espíritu Santo, porque no están predicando la palabra. Es un problema porque solo Dios tiene la autoridad. Solo Dios tiene la autoridad a través de su palabra, de moldearnos, de cambiarnos, de hacer el milagro más poderoso que podemos llegar a ver, y es el cambio del corazón del ser humano. Él hace esto con su palabra y nunca debemos sustituir su palabra. Y cuando las personas establecen reglas que no están explícitas en la palabra de Dios, solo le están diciendo a estas personas cómo vivir. Entonces empiezan a como añadir reglas, ¿no? Reglas y parámetros de cómo tienen ustedes que vivir. Desde el púlpito, entonces se exponen reglas de cómo ustedes tienen que vivir. Entonces dicen, escúchenme a mí en lugar de la palabra, de cómo dice la palabra que tenemos que vivir, y sé lo que debes hacer o lo que no debes hacer. Y eso es lo que se predica. Ahora bien, esto no quiere decir, hermanos, que todas las tradiciones sean malas. Muchos se han desarrollado en las iglesias por buenas razones, ¿sí? Pero es la palabra, hermanos, lo más importante aquí que entendamos y con lo que ustedes deben salir de este lugar acá es entendiendo que la palabra de Dios es la que permanece para siempre. No nuestras tradiciones,
Nunca debemos sustituir la fe por las tradiciones. Pasen conmigo al versículo 6. Versículo 6 y versículo 7, versículos 6 y 7, notarás inmediatamente que las palabras de Jesús aquí no son muy agradables. Aquí ya Jesús colocó otro tono, un tono más fuerte, ¿verdad? Jesús aquí ya no son palabras muy agradables, muy cordiales, sin embargo son directas, son palabras directas. Ellos son palabras de verdad, son las palabras de Dios. Y lo primero que dice Jesús es, ustedes son hipócritas. Y fuerte palabra acá, ¿no? Fuertes palabras, ¿no? Y al ser humano no le gusta que se le diga esto, ¿verdad? Que somos hipócritas. Y Jesús le está diciendo de frente, en la cara a ellos, sois hipócritas, ¿no? Hipócritas, ¿quién sabe qué es hipócrita? ¿No? Muchas veces mencionamos esta palabra, pero no sabemos qué es hipócrita. ¿Quién me dice cuál es la definición de hipócrita? Es una persona que hace una cosa y dice otra. Muy bien, ¿cierto? Hipócrita es una palabra que significa actor, que es lo que el hermano Tene nos está diciendo. Es una persona que actúa, ¿verdad? Una persona que actúa, ustedes y yo conocemos actores, ¿no? En la farándula, eso hay muchos, ¿cierto? Ahora en las redes sociales también hay muchos actores. Alguien simplemente está montando un espectáculo para los demás, pero realmente ellos viven de otra manera. O sea, su vida es diferente. Eso es un hipócrita, ¿verdad? Entonces, imagínense las palabras, el calibre de palabra que le dijo acá Jesús a estos hombres. Y es lamentable, pero todavía hay mucha actuación en las iglesias, hermanos. Hay mucha actuación hoy en día. Hay oraciones largas, elaboradas, con palabras elegantes, y simplemente son manipulaciones. Hay muchas predicaciones en nuestras iglesias que se basan no en la palabra de Dios, sino en el testimonio, sino en historias, pero no predican la palabra expositivamente, versículo a versículo, como lo estamos haciendo acá. Y no somos una iglesia perfecta. No hay iglesias perfectas, ¿verdad? Pero entendemos, y le doy gloria a Dios por los pastores que tenemos, porque ellos, como vasijas de barro que son, que llegaron al Señor como todos, como ustedes y yo llegamos quebrados, vasijas de barro quebrados, pero es allí donde Dios manifiesta su gloria. Entonces, ellos se preocupan por predicar, nuestros pastores se preocupan por predicar fielmente la palabra de Dios, y es imposible engañar a quienes se les predica la palabra fielmente, a la palabra de Dios. Es imposible. Y es que incluso es posible engañarse a uno mismo, ¿no? Muchas veces uno se puede engañar, pero no es imposible engañar a Dios. No es posible, engañar a Dios. Uno se puede engañar. Y la palabra dice que el corazón de uno es engañoso, ¿verdad? Pero no es posible engañar a Dios. Luego Jesús dice aquí, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Con sus labios me honran, pero su corazón lejos. Y es allí al punto donde Jesús quería tocar en el ser humano, el corazón. Estos hombres, estos grupos fariseos y escribas estaban tocando lo externo, pero Jesús él iba más allá, ¿no? Y él quería tocar era el corazón. Entonces, a veces pensamos en el corazón como emociones, ¿cierto? Nosotros creemos que el corazón son solo emociones, pero esto no es del todo correcto. En el corazón, en la Biblia, el corazón tiene pensamientos. Bíblicamente el corazón tiene deseos. Bíblicamente el corazón toma decisiones. Y realmente necesitamos pensar, hermanos, en el corazón como la suma interna de la persona, de nosotros como personas. En el corazón está encerrado todo, hermanos. Entonces, la fe salvadora implica mucho más que solo lo que tú dices. Solo lo que tú dices. La fe salvadora consiste en confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón, como lo dice Romanos 10:9, dice,
y creer en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos. O sea, no solamente basta con que tú lo confieses, es necesario creerlo en tu corazón. Van de la mano, ¿verdad? Lo que decimos con lo que vivimos. Pero muchas veces el cristianismo hoy en día no es coherente. Se habla mucho, pero se vive poco. Se habla mucho de la verdad, pero se vive otra cosa. Y somos como esos actores, ¿sí? Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y desafortunadamente todavía hay mucho cristianismo sin corazón hoy en día, porque no están viviendo ese cristianismo del corazón que Cristo vino a predicar, del arrepentimiento del corazón. Y hoy en día hay gente en las iglesias que repite palabras de las canciones, pero no ponen su corazón en ello. Muchas veces nosotros acá, para no hablar de las demás iglesias, pero muchas veces acá, aunque no tenemos, nos gustaría tener más instrumentos, pero Dios enviará siervos que nos ayuden con esto, pero por el momento uno muchas veces podemos estar aquí alabando al Señor, pero nuestro corazón no está en la alabanza. Simplemente estamos repitiendo lo que sale en la pantalla. Y suele suceder, ¿verdad? No suele suceder, solamente estamos hablando y repitiendo lo que sale allí, pero no lo estamos haciendo del corazón. Y eso es lo que Dios, lo que el Señor pide de nosotros. Hoy en día, nosotros como iglesia creemos tener todo lo correcto, decir todo correctamente. Hay personas hoy en día en las iglesias que escuchan la palabra domingo tras domingo, pero su corazón no está en la palabra. Y no es para que se asusten, pero yo como expositor de la palabra, yo puedo ver aquí todo el rostro de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y uno muchas veces se da cuenta que, bueno, esta persona pueda que sí esté acá, pueda que no esté acá conmigo. ¿Cierto? Yo a veces veo, o a veces hago preguntas y nadie me responde, yo me pregunto, ¿será que sí están acá? ¿Su corazón sí está en la palabra? Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. Pero hay personas que domingo tras domingo escuchan la predicación, el sermón de domingo tras domingo, pero su corazón no está en la palabra, no está en ese sermón. Hay personas que simplemente hacen lo que tienen que hacer semana tras semana y somos unos robots mecánicos semana tras semana, ¿verdad? Y estamos viviendo un cristianismo mecánico, pero no estamos creciendo en santidad, no estamos viviendo un cristianismo puro. Entonces Jesús dice, en vano me adoran, en vano ustedes cantan lo que cantan, en vano ustedes oran lo que oran, en vano escuchan lo que están escuchando, porque su corazón no está, no lo está. Entonces Jesús les dijo, enseñan como doctrina los mandamientos de los hombres. Y aquí Jesús dio las tocadas final. Las tocadas final la dio Jesús, porque Él empieza a dar desarrollo a este movimiento y cómo ellos manipulaban, ¿verdad? Y al final Jesús les dice, enseñan como doctrina los mandamientos de hombres. Es decir, colocaron por encima de la palabra a los mandamientos de los hombres. Y esa es la esencia de la adoración vana, sustituir la palabra de Dios por la palabra del hombre. Sustituirla. ¿A cuántas iglesias caen en esto, hermanos? Y nosotros como asistentes, miembros de esta iglesia, pidámosle al Señor que nos guarde de que nuestra iglesia siempre camine sobre la palabra. Puedan que no hayan muchas actividades. Quisiéramos cientos de actividades en la iglesia, ¿cierto? Pero para mí, desde que esté la palabra predicada fielmente, lo tengo todo. Lo debemos tener todo, hermanos. Lastimosamente hay púlpitos que hablan sobre política, hablan más de finanzas,
hablan mucho de autoayuda, de cómo superarte, de cómo ser una gran persona. Entonces en los púlpitos hay mucha psicología, pero falta la palabra. Falta lo único y lo más importante, que es la palabra. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, del 20 al 21? Dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, escuchen bien esto, hermanos, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación propia, porque jamás la profecía fue traída por voluntad humana. Escuchen bien, jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, lo que tenemos acá, están describiendo lo que tenemos en nuestras manos. Ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación propia, porque jamás la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hombres que vivieron, ¿no?, piadosamente, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El púlpito debe estar lleno de la palabra de Dios, hermanos. Nuestra oración debe estar llena de la palabra de Dios. Si no, sería en vana. Solo la palabra de Dios es la que cambia los corazones. Es solo su palabra la que derrite el corazón de piedra. Nuestro corazón es engañoso y a diario se trata de endurecer. Pero es la palabra que puede derretir el corazón de piedra. Versículo 8. Pasen conmigo al versículo 8. Dejando el mandamiento. Entonces Jesús les dijo, abandonan el mandamiento de Dios y guardáis las tradiciones de los hombres. ¿Cuántas iglesias hacen eso hoy también, hoy en día? Y podemos pensar aquí en las trágicas consecuencias que esto ha traído a la Iglesia Católica Romana durante todos los siglos, ¿verdad? O sea, las consecuencias de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. La palabra del Papa, ustedes conocen, y ya que estamos estrenando Papa, ¿verdad? La palabra del Papa se considera superior a la palabra de Dios. Muchos mandatos directos de las Escrituras quedan subrogados, quedan anulados a la autoridad del magisterio y del papado. Entonces tal vez podemos pensar en diversas tradiciones de la Iglesia, hermanos, en las que un teólogo en particular se ha convertido en su autoridad suprema por encima de la palabra. Tenemos que pensar en las trágicas consecuencias que esto tiene en las iglesias, donde cualquier idea nueva siempre se rechaza con las palabras. Nunca lo hemos hecho de esa manera antes, pero tenemos que rechazarlo con la palabra, con la autoridad de su palabra. Amén. Versículo 9. Versículo 9, sí, acá dice, a lo cual Jesús responde, ¿no? Luego Jesús da un ejemplo de cómo lo hacen. Jesús responde, ustedes anulan completamente el mandamiento de Dios para mantener vuestra tradición en firme, ¿no? Versículo 10, pasemos al versículo 10, hermanos, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable mal de tu padre o de su madre será condenado a muerte. Versículo 11 al 12, pero vosotros, aquí Jesús les dice, si un hombre le dice a su padre o a su madre, todo el beneficio que pudieras haber recibido de mí es corbán, es decir, una ofrenda. ¿Qué significa corbán? Una ofrenda depositada en el templo. Ya no le permitiste hacer nada por su padre ni su madre. Miren aquí la estrategia y cómo estas personas, cómo manipulan, ¿no?, realmente sus tradiciones por encima de la palabra. Había una serie de mandamientos, ustedes saben, hermanos, que hay una serie de mandamientos en la ley de Moisés que violarlos, pues, sería castigado con pena de muerte en esos tiempos. Hablar mal de tu padre o de tu madre se castigaba con la muerte, ¿sí? Eso podría hacer algunos de nosotros que lo pensemos dos veces, ¿no? Si alguna vez hemos criticado a nuestros padres, ¿verdad? O hemos hablado mal de ellos. Pero aquí el honrar a tu padre y a tu madre significa más que simplemente pensar cosas bonitas sobre ellos. Aquí la ley va mucho más allá, porque se suponía que un judío debía cuidar de su padre y de su madre en su vejez, ¿verdad?
Tus padres, nosotros sabemos que nuestros padres nos alimentaron, ¿verdad? Nos cuidaron, nos bañaron, nos vistieron, cambiaron nuestros pañales, hicieron todo esto por nosotros, mucho más. Así pues que Jesús da aquí un ejemplo específico que demuestra cómo estos expertos, ¿no?, han desarrollado una tradición que está en directa contradicción con el quinto mandamiento. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, cuando algo era declarado corbán, aquí esta palabra corbán, se me perdió, corbán, sí, es decir, una ofrenda, un regalo para el Señor. Esto es un regalo tardío, ¿no? Eso es lo que significa corbán, es un regalo tardío. Y esto sugiere, digamos que sigue teniendo y lo siguen usando, no era necesario que se entregara inmediatamente al templo. O sea, este regalo y este corbán que ellos están aquí hablando, era un regalo que ellos no necesariamente lo entregaban inmediatamente al templo, sino que en cambio se trasladó al templo después de la muerte, ¿no?, de los padres. Entonces, ¿qué le permitía a estas personas hacer con esta ley? O sea, a la ley le hicieron trampa, para que ustedes me entiendan, ¿cierto? Le pusieron una cascarita, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque eso le permitió a un hombre decir, mamá, papá, lo siento, no puedo ayudarlos con nada, pero yo le dediqué esta ofrenda al Señor. Sí, yo le dediqué esta ofrenda al Señor, así que no puedo usarlo para ayudarlos con sus necesidades. ¿Sí se están dando cuenta de la habilidad que tienen estos hombres para cambiar, ¿no?, manipular y cambiar la palabra de Dios y salirse con las suyas, ¿verdad? Externamente quedan como, estos hombres, ¿sí? Pero resulta que ellos están diciéndole a su papá, a su mamá, no les puedo ayudar, como que le dan un golpecito en la espalda al papá, a la mamá, y lo siento mucho, pero es que esto se suponía que era para ayudarlos a ustedes, pero lo estoy dando para el Señor. Es una ofrenda para el Señor. Es decir, que no te puedo ayudar. No puedo usarlo para tus necesidades, papá y mamá. Fuerte, ¿no? Este hombre podía sentirse bien y justo consigo mismo, porque podría decir, estoy haciéndolo para el Señor, y al mismo tiempo violar directamente el mandato de Dios y despedir a sus papás con una palmadita y no pasó nada. Versículo 13. Invalidando así, aquí es donde Jesús dice, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Es decir, hermanos, aquí Jesús no se fue con rodeos, ¿sí? Jesús fue directo al problema. En nuestra naturaleza caída somos expertos en engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás. Somos expertos en justificar nuestros pecados. De hecho, somos más tiranos con los pecados de los demás que con mis propios pecados. ¿Es así o no? Somos así. Esa es nuestra naturaleza. Somos expertos en justificar nuestros pecados. Somos expertos en racionalizar nuestros deseos impuros. Como en tratar de encontrar esa balanza, ¿no? Yo pequé acá, pero entonces voy a tratar de hacer esto para equilibrarla. ¿Sí me estoy haciendo entender la idea? Estos hombres sabían cómo hacerlo, ¿verdad? Y estaban tratando de equilibrar la balanza supuestamente ante Dios. Pero para nosotros no es nada diferente. Nosotros somos así. Hoy en día somos así. Queremos pensar que somos justos, pero la verdad es que no lo somos. Y con prácticas, de pronto voy a leer más la Biblia como para tachar, chequear así, entonces ya leí la Biblia, ya oré, ya fui el domingo, entonces empiezo a chulear. Y estoy tratando de aquietar la culpa en mi conciencia y encontrar ese equilibrio y esa balanza. Pero solo al aceptar nuestros pecados y someternos a Cristo, podemos declararnos justos, solamente en Cristo.
Cristo anula estas tradiciones humanas y las destruye totalmente, así como los destruyó a ellos con estas palabras. Y por eso fue que ellos mismos fueron detrás de Cristo hasta que lo vieron muerto. Pero el hombre religioso está quizás en la peor condición de todas. Y en las iglesias vemos cristianos religiosos tratando de hacer esta modalidad, tratando de hacer un negocio ahí con Dios y tratando de equilibrar las cosas, y se esfuerzan en hacerlo y se ha cegado a su pecado, se han engañado a sí mismos pensando, estoy bien con Dios, estoy cumpliendo. Y se lavan las manos como lo hacían ritualmente, ¿verdad? Se lavan las manos, pero no el corazón. Entonces, hermanos, en base a esto, para terminar, el mayor autoengaño de todos es que yo estoy siguiendo todas las reglas. ¿Sí? Un día cada uno de nosotros estaremos ante el Señor. ¿Cuántos creen en eso? Levanten la mano los que creen que un día estaremos delante del Señor. Todos creemos en eso, ¿verdad? Un día estaremos ante el Señor, Él juzgará a cada uno de nosotros y cualquier pretensión o fachada religiosa ahí no vale, ¿cierto? Esa balanza que nosotros construimos aquí en la tierra para el Señor, al Señor no le sirve. La balanza de Él es diferente, muy diferente. Ahora bien, aquí deberíamos decir, hermanos, que cuando leemos sobre los fariseos, cuando leemos esta historia en las páginas de la Escritura, a menudo queremos decir, eso es terrible, ¿no? O sea, estos fariseos hipócritas fueron terribles, y uno podría como darle duro a estas personas, ¿no? Pero a menudo queremos y debemos poner la mayor distancia posible. Muchas veces queremos como tener esa distancia entre personas así, ¿no? Personas que viven hipócritamente, con una doble fachada. Y muchas veces esto nos lleva a decir, gracias a Dios yo no soy así, ¿no? Gracias a Dios yo no soy así hipócrita, yo no soy así como de fachada, yo soy muy sincero, decimos nosotros. Pero si somos realmente honestos con nosotros mismos, hermanos, veremos algo que vamos a ver en nuestros corazones cosas que preferiríamos no ver. Porque dentro de nuestro corazón hay cosas, hermanos, que solo tú y Dios lo conocen. Solo Dios y mi corazón sabe que lo hay. Y preferimos no verlos. Y ahí nos damos cuenta que somos más parecidos a ellos de lo que queremos admitirlo. Cuando estamos ante el Señor, solo hay una súplica que podemos hacer. Cuando estemos ante Él, solo hay una súplica. Y esa súplica es la sangre de Cristo y nada más. La sangre de Cristo. Gracias a Dios por su misericordia y solo gracias a Él, que decidió mirarnos a personas miserables como nosotros, pecadoras, y hoy somos humillados nuevamente al considerar el amor de nuestro Dios. Ustedes y yo, hermanos, estamos aquí reunidos porque estamos considerando el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y así es que nos humillamos ante nuestro Dios. Amén. Coloquémonos en pie, por favor.